Capítulo 11. Las opciones reales en el conflicto Israel-Palestina. El 13 de julio de 2013, Yuval Diskin, exdirector del Shin Bet, lanzó una funesta advertencia al gobierno de Israel. O se alcanzaba alguna clase de acuerdo de dos estados o habría un movimiento hacia un resultado casi inevitable de la única realidad resultante, un estado desde el mar hasta el río. El casi inevitable resultado de un Estado para dos naciones planteará una inmediata amenaza existencial de la aniquilación de la identidad de Israel como Estado judío y democrático, que pronto tendría una mayoría palestino-árabe. En una línea similar, en el más destacado periódico británico de asuntos internacionales, dos notorios especialistas, Clive Jones y Beverly Milton Edward, escribieron que si Israel desea ser al mismo tiempo judío y democrático debe aceptar la solución de dos estados. Es fácil citar muchos otros ejemplos, pero innecesario, porque se supone casi universalmente que hay dos opciones para el gobierno de Palestina. O dos estados palestino y judío democrático o un estado desde el mar hasta el río. Los comentaristas políticos israelíes expresan preocupación sobre el problema demográfico. Demasiados palestinos en un estado judío. Muchos palestinos y sus defensores apoyan la solución de un Estado, y anticipan la lucha por derechos civiles, anti-apartheid, que conducirá a una democracia secular. Otros analistas también, de manera sistemática, plantean las opciones en términos similares. Este análisis es casi universal, pero tiene un fallo crucial. Hay una tercera opción, la que Israel persigue con el apoyo constante de Estados Unidos y la única alternativa realista al acuerdo de dos estados. Tiene sentido, en mi opinión, contemplar una futura democracia secular binacional en la antigua Palestina, desde el mar hasta el río. Por si sirve de algo, eso es lo que he defendido durante 70 años. Pero subrayo defendido. Defender, a diferencia de una mera propuesta, requiere trazar un camino de aquí hasta allí. Las formas de la defensa verdadera han mutado con el cambio de circunstancias. Desde mediados de la década de 1970, cuando los derechos nacionales de Palestina se convirtieron en una cuestión candente, la única forma de defensa plausible ha sido un proceso por fases que empieza con un acuerdo de dos estados. No se ha sugerido ningún otro camino que tuviera ni siquiera una remota posibilidad de éxito. Proponer una solución binacional, un Estado, sin pasar a una defensa efectiva proporciona apoyo a la tercera opción, la realista, que cobra forma ante nuestros ojos. Israel está sistemáticamente extendiendo planes que se esbozaron e iniciaron poco después de la guerra de 1967 y que se institucionalizaron con el acceso al poder del partido Likud de Menachem Begin un decenio después. El primer paso fue crear lo que Jonathan Mendel ha llamado una inquietante nueva ciudad, todavía llamada Jerusalén, pero que se extiende mucho más allá de la Jerusalén histórica, ya que incorpora decenas de pueblos palestinos y tierras circundantes, y que ha sido designada ciudad judía y capital de Israel. Todo esto infringe directamente las órdenes explícitas del Consejo de Seguridad. Un corredor hacia oriente del nuevo Gran Jerusalén incorpora la ciudad de Maale Adumim, establecida en la década de 1970, pero construida básicamente después de los acuerdos de Oslo de 1993, con tierras que se extienden casi hasta Jericó, de facto partiendo en dos Cisjordania. Los corredores hacia el norte, que incorporan las poblaciones de colonos de Ariel y Kedumim, dividen más todavía lo que ha de quedar bajo cierto grado de control palestino. Entretanto, Israel está incorporando el territorio en el lado israelí del ilegal muro de separación, en realidad un muro de anexión, para lo cual ha tomado tierra cultivable y recursos de agua y muchas poblaciones, ha estrangulado la población de Calquilla y ha separado habitantes palestinos de sus campos. En lo que Israel llama la costura entre el muro y la frontera, cerca del 10% de Cisjordania, se permite la entrada a cualquiera, salvo a los palestinos. Los que viven en la región han de superar un intrincado proceso burocrático para conseguir un pase temporal. Salir, por ejemplo, para recibir atención médica, está obstaculizado del mismo modo. El resultado, predecible, ha sido una brutal disrupción de la vida de los palestinos y, según informes de la ONU, una disminución de más del 80% en el número de campesinos que cultivan sus tierras de manera habitual y un declive del 60% en la producción total de olivares, entre otros efectos dañinos. El pretexto para el muro fue la seguridad, pero eso significa seguridad para los colonos judíos ilegales. El 85% del muro discurre por la Cisjordania ocupada. Israel también ocupa el valle del Jordán, aprisionando así por completo los cantones que quedan. Hay proyectos para construir enormes infraestructuras de comunicación de los colonos con centros urbanos de Israel para asegurar que no verán a ningún palestino.
Por otra parte, siguiendo un modelo neocolonial tradicional, se mantiene en Ramallah un centro moderno para las élites palestinas, mientras que el resto de la población languidece. Para completar la separación del Gran Jerusalén del resto de cantones palestinos, Israel tendría que ocupar la zona E1. Hasta el momento, esa acción ha sido bloqueada por Washington, e Israel se ha visto obligado a recurrir a subterfugios, como construir una comisaría allí. Obama es el primer presidente de Estados Unidos que no ha impuesto ningún límite a las acciones israelíes. Todavía hay que ver si permitirá que Israel tome la zona E1, quizá con expresiones de descontento y un guiño diplomático para dejar claro que el descontento no va en serio. Se producen expulsiones regulares de palestinos. Solo en el Valle del Jordán, la población se ha reducido desde 300.000 en 1967 a 60.000 hoy, y hay procesos similares en marcha en otros lugares. Siguiendo políticas que se remontan un siglo atrás, cada acción tiene un ámbito limitado para no levantar demasiada atención internacional, pero el efecto es acumulativo y la intención está muy clara. Además, desde que los acuerdos de Oslo declararon que Gaza y Cisjordania son una unidad territorial indivisible, el duro Estados Unidos-Israel se ha empeñado en separar las dos regiones. Un efecto significativo es garantizar que ninguna entidad palestina tendrá acceso al mundo exterior. En las zonas que está ocupando Israel, la población palestina es escasa y dispersa y se va reduciendo más por las expulsiones regulares. El resultado será un gran Israel con una sustancial mayoría judía. Bajo esta tercera opción, no habrá ningún problema demográfico y tampoco ninguna lucha por los derechos civiles o contra el apartheid, no más que lo que ya existe dentro de las fronteras reconocidas de Israel, donde el mantra judío y democrático se entona de manera regular para beneficio de aquellos que eligen creer, ajenos a la contradicción inherente, que es mucho más que simplemente simbólica. A menos que se alcance en varias fases, la opción de un Estado solo será una ilusión. No cuenta con apoyo internacional, y no hay razón para que Israel y su patrocinador Estados Unidos la acepten. Preguntarse, como se hace a menudo, si el primer ministro conservador Benjamin Netanyahu aceptaría un Estado palestino es engañoso. De hecho, su gobierno fue el primero en permitir esa posibilidad cuando llegó al poder en 1996, después que la rechazaran sus predecesores Yitzhak Rabin y Shimon Peres. El director de comunicaciones y estratega político de Netanyahu, David Bar-Ilan, explicó que algunas zonas quedarían para los palestinos y que, si querían llamar a eso Estado, Israel no protestaría, como si lo llamaban pollo frito. Su respuesta refleja la posición operativa de la coalición Estados Unidos-Israel respecto a los derechos palestinos. Estados Unidos e Israel piden negociar sin condiciones previas. En ambos países, y en otros de Occidente, se suele afirmar que los palestinos imponen condiciones, que obstaculizan así el proceso de paz. En realidad, son Estados Unidos e Israel los que insisten en condiciones previas cruciales. La primera es que el mediador de las negociaciones debe ser Estados Unidos, cuando unas negociaciones auténticas deberían estar, por supuesto, en manos de algún Estado neutral con cierto grado de respeto internacional. El segundo requisito es que debe permitirse que continúe la expansión de asentamientos ilegales, como ha ocurrido sin interrupción durante los 20 años posteriores a los acuerdos de Oslo. En los primeros años de la ocupación, Estados Unidos se unió al mundo y declaró ilegales los asentamientos, como confirmaron el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Tribunal Internacional de Justicia. Desde los años de Reagan, su estatus se ha reducido a una barrera a la paz. Obama todavía lo ha rebajado más y los ha calificado de no útiles para la paz. Su radical rechazo llamó la atención en febrero de 2011, cuando vetó una resolución del Consejo de Seguridad que apoyaba la política oficial de Estados Unidos, que instaba a terminar con la expansión de los asentamientos. Es probable que la diplomacia permanezca paralizada mientras se exijan estas condiciones previas. Con breves y raras excepciones, ha sido así desde enero de 1976, cuando Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad, presentada por Egipto, Jordania y Siria, que pedía un acuerdo de dos estados en la frontera aceptada internacionalmente, la línea verde, que garantiza la seguridad de todos los estados dentro de unas fronteras estables y reconocidas. Ese es esencialmente el consenso internacional aceptado por todos con las dos excepciones usuales. El consenso se ha modificado para incorporar ajustes menores y mutuos sobre la línea verde, por usar las expresiones oficiales de Estados Unidos antes de que hubiera roto con el resto del mundo. Lo mismo es válido para cualquier negociación que pudiera celebrarse en Washington o en algún otro lugar supervisado por Washington.
Dadas estas condiciones, poco se puede lograr salvo dejar que Israel lleve adelante su proyecto de tomar lo que encuentre valioso en Cisjordania y los Altos del Golán, en Siria, que se anexionó incumpliendo las órdenes del Consejo de Seguridad, al tiempo que mantenía el asedio de Gaza. Por supuesto, se puede tener la esperanza de que la situación mejore, pero es difícil ser optimista. Europa podría hacer avanzar las aspiraciones mundiales de un acuerdo diplomático pacífico si estuviera dispuesta a seguir un camino independiente. La decisión de la Unión Europea de excluir los asentamientos de Cisjordania de futuros pactos con Israel podría ser un paso en esa dirección. Las políticas de Estados Unidos tampoco están grabadas en piedra, aunque tienen profundas raíces estratégicas, económicas y culturales. En ausencia de tales cambios, hay muchas razones para esperar que la imagen del territorio desde el río hasta el mar se ajustará a la tercera opción. Los derechos y las aspiraciones de los palestinos se pospondrán, de momento al menos. Si el conflicto Israel-Palestina no se resuelve, es altamente improbable que se alcance la paz en la región. Ese fracaso tiene implicaciones mayores, en particular para lo que los medios de Estados Unidos llaman la amenaza más grave para la paz del mundo: los programas nucleares de Irán. Todo se ve más claro cuando se observa cómo se trata esa supuesta amenaza y su destino. Es útil empezar por considerar unas pocas cuestiones preliminares. ¿Quién considera que la amenaza tiene semejante significado cósmico? ¿Y cuál es la amenaza percibida? La amenaza de Irán es, sobre todo, una obsesión occidental. Los países no alineados, la mayoría del mundo, han apoyado con fuerza el derecho de Irán, como firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, TNPN, a enriquecer uranio. En el discurso occidental, suele afirmarse que los árabes apoyan la posición de Estados Unidos en relación con Irán, pero ese apoyo es el de los dictadores árabes, no de la población. También es ya un lugar común el alejamiento entre la comunidad internacional e Irán, por citar la bibliografía académica, en la que el sintagma comunidad internacional se refiere a Estados Unidos y a quien se sitúe a su lado, en este caso, una pequeña minoría de la comunidad internacional, aunque con un muy importante peso político. ¿Qué se percibe entonces como amenaza? Una respuesta autorizada es la que brindan los servicios secretos de Estados Unidos y el Pentágono en sus análisis regulares de seguridad global, que concluyen que Irán no constituye una amenaza militar. Su gasto militar es bajo, incluso en comparación con el de otros países de su zona, y su capacidad de desplegar fuerzas es limitada. Su doctrina estratégica es defensiva, concebida para resistir un ataque. Los servicios de inteligencia informan de que no hay pruebas de que Irán esté desarrollando armas nucleares, pero si lo hace, concluyen, eso formaría parte de su estrategia disuasoria. Es difícil pensar en un país en el mundo que necesite más que Irán un elemento disuasorio. Ha sido atormentado por Occidente sin respiro desde que su régimen parlamentario fue derrocado por un golpe militar británico-estadounidense en 1953, primero bajo el régimen brutal y cruel del Shah, luego bajo la agresión asesina de Saddam Hussein con apoyo occidental. Fue en gran medida la intervención de Estados Unidos lo que indujo a Irán a capitular en su guerra contra Irak, y poco después el presidente George H.W. Bush invitó a ingenieros nucleares iraquíes a Estados Unidos para formarlos en la producción de armas avanzadas, una amenaza extraordinaria para Irán. Irak pronto se convirtió en enemigo de Estados Unidos, pero entretanto Irán estuvo sometido a sanciones severas, intensificadas por iniciativa de Estados Unidos. También estuvo constantemente sujeto a la amenaza de un ataque militar de Estados Unidos e Israel, lo que violaba la Carta de las Naciones Unidas, si bien eso no le importa a nadie. No obstante, es comprensible que Estados Unidos e Israel vean cualquier elemento disuasorio en manos de Irán como una amenaza intolerable, ya que limitaría su capacidad de controlar la región, por medios violentos si así lo deciden, como hacen a menudo. Esa es la esencia de la amenaza percibida de Irán. Que el régimen clerical es una amenaza para su propio pueblo apenas se pone en duda, aunque lamentablemente no sea el único de esas características, pero creer que la represión interna de Irán es una preocupación para las grandes potencias supera toda ingenuidad posible. Al margen de lo que uno piense de la amenaza, ¿hay formas de mitigarla? Hay varias, de hecho. Una de las más razonables, como he dicho en otros lugares, consistiría en avanzar hacia el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en la región. Los estados árabes y otros piden movimientos inmediatos para eliminar armas de destrucción masiva como un paso hacia la seguridad regional. Pero paradójicamente Estados Unidos e Israel revierten el orden y exigen seguridad regional, o sea, seguridad para Israel, como requisito para eliminar esas armas.
En el fondo, no muy lejos, lo que subyace es que en la región solo Israel tiene armas nucleares avanzadas y también rechaza unirse al TNPN, junto con la India y Pakistán, que también se benefician del apoyo estadounidense a sus arsenales nucleares. La conexión del conflicto Israel-Palestina con la supuesta amenaza de Irán es, por lo tanto, clara. Mientras Estados Unidos e Israel persistan en su posición negacionista, bloqueando el consenso internacional para llegar al acuerdo de dos estados, no habrá ningún pacto de seguridad regional, de ahí que no se tomen medidas para establecer una zona libre de armas nucleares y mitigar, quizás incluso terminar, lo que Estados Unidos e Israel afirman que es la amenaza más grave para la paz. Al menos para hacerlo del modo más obvio y de largo alcance. Debería señalarse que la responsabilidad de Estados Unidos y del Reino Unido de consagrar sus esfuerzos a establecer una zona libre de armas nucleares en Oriente Próximo es especialmente alta, ya que, al intentar proporcionar una tenue cobertura legal a su invasión de Irak en 2003, los dos agresores invocaron la Resolución 687 de 1991 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, afirmando que Saddam Hussein no había cumplido la exigencia de terminar su programa de armas nucleares. La resolución tiene un artículo que llama a dar pasos hacia el objetivo de establecer en Oriente Próximo una zona libre de armas de destrucción masiva, lo cual obliga a Estados Unidos y al Reino Unido todavía más que a otros a tomar en serio esta iniciativa. Estos comentarios dejan fuera muchos temas urgentes, entre ellos la horrible precipitación de Siria hacia el suicidio y los inquietantes acontecimientos en Egipto, que seguro que tendrán un impacto regional. Sin embargo, así es como aparecen algunas cuestiones centrales, al menos para mí.